Y cuando uno ve que los líderes europeos dicen que ahora quieren enviar tropas de la OTAN a Ucrania, uno tiene que preguntarse, ¿acaso no han entendido nada? Toda esta guerra es porque Rusia dice, no queremos misiles ni tropas en nuestra frontera, misiles y tropas enemigas en nuestra frontera, y ahora ellos exigen. Nosotros sí queremos eso y lo llaman fuerza de paz. Así que aquí también está la mentira dominante en todo lo que se dice. Los rusos no pueden considerar los misiles británicos y franceses que ya están en uso como una fuerza de paz. Pero estas mentiras y esta propaganda son interminables y se imponen en la opinión pública. Es lamentable que ahora Europa esté desperdiciando su oportunidad. Por primera vez, un presidente de Estados Unidos está realmente dispuesto a terminar una guerra que ha perjudicado considerablemente a Europa. Y los europeos hacen todo para prolongar una guerra que les perjudica mucho. Tenemos una explicación para eso. Donald Trump suele ser considerado muy errático. ¿Qué tan real considera usted la posibilidad de que él se despierte una mañana y diga, arreglen todo ese lío entre ustedes, yo me salgo? A partir de ahora, ustedes nos compran las armas a nosotros y yo voy a observar todo esto tranquilamente desde lejos. Eso ya lo está haciendo. Él mismo dijo, ¿por qué está haciendo todo esto? Él dijo que fue un gran error de ambos gobiernos, de Rusia y China, unirlos. Lo último que queremos como Estados Unidos es que estas dos potencias se unan. Tengo que hacer todo lo posible para separarlos de nuevo, para dividirlos. Eso lo dijo literalmente. Y en ese sentido tiene lógica. Yo termino la guerra en Ucrania, me vuelvo hacia China. Esa es su política. Él lo ha dicho. Solo hay que escuchar lo que él dice y escuchar lo que siempre dice. Es evidente que a veces digo algo distinto en la mañana que en la noche y también cosas sin sentido, pero en ese aspecto ha sido coherente. La lucha con China la empezó de inmediato en el ámbito económico y ese es también su gran tema, porque él piensa que todos los países perjudican a Estados Unidos porque la balanza comercial es tan mala. Entonces, él quiere mantener a China a raya, quiere mantener pequeño a ese competidor. Esa también es la opinión del Estado profundo. Ellos también quieren eso, ahí están de acuerdo, porque lamentablemente todavía sigue ahí. También Trump sigue involucrado porque Estados Unidos, porque todavía tienen la loca idea de querer dominar el mundo. Actualmente esa idea es totalmente loca. En un mundo con países como China, Rusia, India, etcétera, ningún país puede, ni siquiera Estados Unidos puede dominar el mundo, pero ustedes todavía lo creen. Tienen que aceptar todos esos comunicados. Pero Trump ha reconocido que de todas formas en todo esto geoestratégico, en todas estas disputas geoestratégicas, sería un gran error acercar cada vez más a Rusia y China, y por eso él resuelve, intenta desatar el nudo gordiano en Ucrania. Klaus von Donani dijo, Alemania no debe ser el campo de batalla de los intereses estadounidenses. Debo hacer una pausa, pensé en Irak, Afganistán y Siria. Los europeos siempre tuvimos que compensar de algún modo las vergüenzas de los estadounidenses. Tuvimos las olas migratorias, tuvimos las divisiones sociales. ¿No está pasando algo parecido con Ucrania? Sí, por supuesto, también tenemos a muchos refugiados de Ucrania, aunque también hay que decirlo, Rusia también tiene 3 millones de refugiados de Ucrania. Así que Rusia, por supuesto, también tiene problemas considerables con esta guerra. Eso es algo completamente obvio. Y Estados Unidos ha brindado apoyo financiero, pero básicamente también le han conseguido enormes contratos a su industria armamentista. Y ahí es donde Donald Trump es especialmente diligente, siempre consiguiendo nuevos contratos. Y el hecho de que hoy se llegue a la conclusión de que los políticos se han vuelto locos, también se puede ver en la cláusula del 5%, el acuerdo del 5%. En Alemania, el 5% del producto social era la mitad del presupuesto federal. Yo digo ahora sin restricción. Los políticos que dicen que podemos gastar la mitad del presupuesto federal en armamento están locos. A esos en realidad deberían quitarles el cargo de inmediato. Señor Lafontaine, usted dijo, Yankee, vete a casa, título de su último libro. ¿Sigue siendo válida esa frase hoy? Sí, así se llamaba siempre. Estados Unidos tiene intereses diferentes a los de Europa y sobre todo cuando uno quiere dominar el mundo, tiene otros intereses. Y si hay una guerra en Europa, Estados Unidos está muy lejos. Hay 6.000 kilómetros de océano de por medio
Entonces, si ahora hubiera un conflicto en Alemania, esa es una discusión muy antigua, no afectaría a Estados Unidos. Solo pueden observar lo que pasa ahí. Así que en ese sentido, la fórmula de Klaus von Dohnanyi ha sido una constante en la política exterior alemana después de la guerra, al menos entre los políticos que estaban en la tradición de la política de distensión, que lo vieron, que no estaban completamente ciegos. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Si hubiera ocurrido o si llegara a ocurrir un enfrentamiento nuclear en el conflicto de Ucrania, habría tenido lugar en Europa. Así que solo por esta razón, los europeos deben ser los primeros, no los últimos, los primeros en hacer todo lo posible para terminar esta guerra. Si seguimos con este escenario, Yankee, vete a casa. Leo bastante seguido en los comentarios. Prefiero ser oprimido por los estadounidenses que por los chinos o los rusos. Bueno, uno puede llegar a esa conclusión, pero yo no quiero dejarme oprimir por nadie. Eso es lo que me diferencia de quienes hablan así. Así que quiero que defendamos nuestros propios intereses y que nos convirtamos en una potencia de paz, nosotros los europeos. Sobre Ucrania, señor Lafontaine, todos los políticos se muestran como grandes estadistas y salvadores morales, pero en otros temas domina la indiferencia, el silencio y el temor por sus carreras. ¿Cómo explica usted estos dobles estándares en el caso de Ucrania o... El conflicto de Gaza en Alemania es fácil de explicar por la historia. Y precisamente el asesinato de 6 millones de judíos durante la época nazi y este crimen contra la humanidad, esto obliga y parcializa la política alemana. Sin embargo, yo argumento de la siguiente manera. Estamos igualmente obligados con los palestinos, porque la fundación del Estado de Israel nunca habría ocurrido de esa manera sin las atrocidades de los nazis. Y en ese sentido también tenemos la obligación de ayudar a los palestinos. Y ahí, como en Ucrania, en Alemania, la gente deja de pensar. A esto se suma que cuando decimos que estamos profundamente afectados, como se dice, muchos, la mayoría de los políticos y periodistas en Alemania, cuando dicen que están profundamente afectados por estas atrocidades de los nazis. Por eso dicen que no se debe hacer nada contra el Estado de Israel, que ya están fingiendo y mintiendo otra vez. Y eso es tan patético, porque con el mismo argumento tendríamos que decir: estamos profundamente afectados de que hayamos asesinado a muchos millones de rusos, 27 millones de ciudadanos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, y por eso nunca vamos a dirigir nuestras armas contra Rusia. Así de hipócrita y falsa es la política. Hace poco me quedé sin aliento con una cifra. No son cifras de conspiración ni cifras de Hamas, sino que son realmente cifras oficiales de las fuerzas de defensa de Israel. El 83% de las víctimas en Gaza son civiles, principalmente mujeres y niños asesinados hasta hoy. Probablemente serán cientos de miles más. Personas bajo escombros, en hospitales o sin atención médica. ¿Estamos realmente ante el peor genocidio? Hace poco vi una conversación entre Tucker Carlson y John Mearsheimer. Uno de los politólogos más destacados también lo calificó como genocidio. Sí, eso es un genocidio. Incluso ahí Alemania o la Alemania oficial se resiste a verlo y a decirlo. Pero usted también conoce la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, y ya se ha pronunciado al respecto. Pero no necesito a nadie para eso. Para mí eso es un genocidio. Y por eso también me alegra que se haya logrado organizar una gran manifestación en la que justamente Dieter Haller-Borden, Peter Maffay hizo un llamado para ello, los raperos Massif y Bausa, Gabriel Kronisch Mais y Sarah Wagenknecht el día 13 de septiembre frente a la puerta de Brandeburgo, para manifestarse en contra de este genocidio, para mostrar que también hay alemanes que ven este genocidio y que no quieren que Alemania suministre armas. Eso es complicidad en el genocidio, de lo que los alemanes deben acusarse por suministrar armas. Aquí también se ve la decadencia de nuestra moral. No hace mucho tiempo que era un consenso en la política alemana que no se debían entregar armas a zonas de guerra. Eso todavía es una afirmación un poco diferente a apoyar un genocidio con armas. Pero lamentablemente hemos llegado al punto en que hoy también tenemos un gobierno que entrega armas para apoyar el genocidio en la Franja de Gaza. Estoy totalmente de acuerdo. Es increíble que ahora haya tantas voces en el mundo, ya sea un Tucker Carlson o un Joe Rogan, que critican abiertamente la política de Israel.
La semana pasada leí una frase que realmente me dejó sin aliento otra vez. Netanyahu dijo él mismo que está en una misión misionera y religiosa para construir un gran Israel. O sea, es difícil ser más megalómano que eso. ¿O cómo clasificaría usted esa retórica? Por supuesto que eso es megalomanía. Para mí, Netanyahu es uno de los mayores criminales de guerra de las últimas décadas. Y si uno ve el gabinete, Netanyahu es el menos peligroso. Luego están ese Ben-Gvir y Smotrich, que en mi opinión son ultranazis, y un Bjorn Höck en comparación. Parece un maestro Waldorf vegano. Sí, eso es lo hipócrita, que por un lado se dice que en Alemania queremos combatir el radicalismo de derecha, el extremismo de derecha, el surgimiento de ideas nacionalsocialistas. Cuando uno trata con estos nazis en el gobierno israelí, hoy en día hay que decirlo así. Cuando alguien dice que son animales, como lo dijo el ministro de Defensa, así los vamos a tratar. Ese es lenguaje nazi, cuando eso es lo que el gobierno federal apoya esto y trabaja junto con esa gente. Todo esto es un ejemplo de la enorme falta de credibilidad, de la gran hipocresía y de la acumulación de mentiras increíbles. Al inicio, señor Lafontaine mencionó al lobby israelí. Netanyahu insinuó recientemente que ahora se debería atacar más fuertemente a las redes sociales, es decir, tomar medidas contra las noticias falsas. ¿Es así también? ¿Otra prueba más de que se quiere suprimir la verdad a toda costa? Sí, por supuesto. En la guerra siempre se miente. Ese es un dicho muy antiguo, todo el mundo lo sabe, y hoy en día tenemos tres niveles de guerra. La guerra económica, en la que estamos completamente involucrados. La guerra de propaganda o guerra de información, en la que también estamos completamente involucrados. Y luego está la guerra clásica con armas y la guerra de información. Por supuesto, Estados Unidos es el más fuerte y Estados Unidos apoya incondicionalmente la política israelí. Y en ese sentido, el anuncio de Netanyahu no es nada conmovedor. Eso es algo cotidiano. Aquí se está intentando influir en la opinión pública utilizando medios de propaganda y desinformación. Eso también ha sido exitoso por años, pero ahora las atrocidades en la Franja de Gaza y en Palestina son tan grandes que la propaganda ya no es lo suficientemente fuerte como para mantener ocultas estas atrocidades. Usted acaba de mencionar la guerra de la información. Ahora, a un nivel más meta, se observa a Palantir y toda esta arquitectura de vigilancia que se está implementando en todo el mundo. ¿Le preocupa un poco? ¿Le preocupa que en los próximos años realmente vayamos a derivar hacia una prisión digital? Sí, claro, eso me preocupa desde hace tiempo. También llevo mucho tiempo diciendo que debería haber un partido que haga de esto un gran tema en Alemania. No hay ninguno. La alianza Sarah Wagenknecht es reciente y aún no tiene fuerza ni tiempo para tratar este gran tema. Pero el gran tema del movimiento obrero fue la expropiación de los trabajadores. Dicho de manera sencilla, que los trabajadores no recibieron lo suficiente de lo que produjeron. Así es. Y ahora el gran tema debería ser la expropiación de nuestros pensamientos y de nuestra personalidad por parte de los nuevos medios. Pero eso no es un tema en la política. Entonces, al final, cuando uno lee sobre las posibilidades que han surgido para influir en la opinión de cada uno de nosotros a través del iPhone, el llamado microsegmentación, que uno, de manera psicológicamente planeada, solo recibe información que refuerza su opinión y lo dirige en una dirección específica. Entonces, eso anula la democracia. Entonces, al final se puede decir que si esto sigue así, hablar de democracia es simplemente ridículo. Ahora, lo que pasa es que en los próximos años la información se va a concentrar aún más, el capital se va a concentrar aún más. Entonces, la verdad no sé cómo vamos a ponerle fin a todo esto. La gente elige siempre los mismos partidos. ¿La gente deberá salir a la calle para dar una señal real? Sí, sería necesario. Lo que no he entendido hasta ahora es, vuelvo a las manifestaciones por la paz que se avecinan nuevamente. Y lo menciono de nuevo, usted lo entenderá. El 13 de septiembre en la puerta de Brandeburgo. En realidad, ahora deberían estar millones frente a la Cancillería diciendo sal y detente, deja de hablar de guerra, no nos pongas en peligro de que nuestros hijos y nietos mueran en una guerra nuclear.
Eso es lo que deberíamos estar haciendo ahora. Eso es probablemente lo que la gente habría hecho en los 60 o 70. Hoy en día están tan sedados con las redes sociales, tan sobreestimulados, que al final ni siquiera llegan a rebelarse de alguna manera. Sí, puede ser así. Tampoco soy un experto como para juzgar cómo las redes sociales afectan y se reflejan finalmente en el comportamiento. Solo me sorprendo como quien tiene su historia propia. Yo estuve en las grandes manifestaciones en el Hofgarten de Bonn. En la segunda fui uno de los oradores. En ese tiempo, cientos de miles salieron a las calles por la instalación de misiles en Alemania sin tiempo de advertencia. Ahora Scholz dijo, instalaremos misiles sin aviso, más peligrosos, rápidos y precisos. Y a nadie le importa. Es un poco exagerado, pero no hay grandes manifestaciones en contra. Así que, para decirlo de alguna manera, en ese momento el intento de fundar un nuevo partido con la alianza Sarah-Wagenknecht tuvo éxito, aunque haya sido un pequeño éxito, que precisamente los dos gobiernos estatales en los que la alianza Sarah-Wagenknecht participa votaron en el gobierno federal y en el Bundesrat en contra de resoluciones que justifican este desarrollo hacia el militarismo en Alemania. Pondremos el enlace a la manifestación por la paz abajo. Solo puedo apoyarlo. Crecí con Dieter Haller-Borden, apoyo mucho a Massive, Sarah Wagenknecht, así que por eso definitivamente el 12 o 13 de septiembre. En la puerta de Brandeburgo a las 14:00 horas. Está bien. Señor Lafontaine, usted ha luchado siempre contra el neoliberalismo. Ahora hay países como Argentina con Javier Millet, donde el lema es menos Estado, más libertad. Parece que funciona. ¿Alemania no debería tener menos Estado? Atreverse, eso siempre hay que verlo de manera muy concreta. Responder, es decir, leo cosas diferentes sobre Argentina. Algunos informes son eufóricos y guiados por intereses. Dicen, increíble lo que hace ese hombre. Y hay informes que dicen que está causando un daño social real. Y también cuestionan las cifras que se presentan. Yo no puedo responder eso desde mi sofá, pero puedo recurrir a mi experiencia de décadas y decir, siempre hay situaciones en las que uno puede decir que el Estado se ha excedido, que el Estado no debería estar ahí. O sea, eso significa que siempre es una lucha diaria. ¿Dónde debe intervenir el Estado y dónde no? En general se puede decir que en la medida de lo posible muchas cosas deberían organizarse de manera privada, donde realmente no se necesita al Estado, pero hay áreas donde se necesita al Estado, como la escuela, la salud o cosas así, o también la policía y ciertos datos. Ahí no se puede privatizar y los intentos de privatizar en esos ámbitos nunca han salido bien. O también tome el caso del tren, ese también fue un tema que se quería privatizar el tren. Ahí vimos en el Reino Unido, en tiempos de Tony Blair, qué desastre se causó. Y ahora hay un problema, que el Estado a menudo falla con el Deutsche Bahn. El Estado es el dueño del Deutsche Bahn. Y aún así Deutsche Bahn tiene estos resultados negativos que en comparación europea realmente son muy, muy negativos. Y aquí ve el problema. Usted tiene que, porque cuando el Estado es dueño de la empresa, tiene que asegurarse de que no la interacción entre la junta directiva, los políticos y el personal lleve a decisiones que beneficien a individuos, pero no a la comunidad en general. Podría darles una conferencia sobre eso porque fui presidente del Consejo de Supervisión de Empresas Municipales y cosas así. Y ahí es donde hay que asegurarse estructuralmente de que lo que pasó en el ferrocarril alemán no sea posible. ¿Considera, señor Lafontaine, que desde 2015 han inmigrado demasiadas personas no calificadas al sistema social y han contribuido a su erosión? Por supuesto, es una pregunta muy sencilla. Quienes trabajan en inmigración dirán que hay que ayudar a quienes lo necesitan. Eso lo dicen todos. Pero ahora la parte moral. Como alguien de la práctica, como yo, que como alcalde tuve que liberar gimnasios cuando llegaron repatriados, entre otras cosas. O después en las oleadas de refugiados. ¿Sabe que existe una segunda frase que dice,
A partir de cierto punto, tenemos que decir que ya no podemos recibir a más personas. Y esa es la gran pregunta. Después de eso solo se moraliza. Eres insensible, que no sé qué, los buenos y los malos, pero así no se pueden resolver los problemas en la política. Faltan salones, pero el problema principal son las escuelas. Entonces, quien esté en la situación en la que luego en la primaria el 50% o más de los niños no pueden hablar alemán y dice, tenemos que seguir recibiendo personas que también tengan hijos, simplemente es totalmente irresponsable o tonto. No sé cómo decirlo de otra forma. Necesitamos un límite a la migración. Si uno no entiende nada, entonces tiene que verlo en las escuelas, tiene que imaginar que es maestro y que ahora debe enseñar algo. Y la mitad no te entiende. ¿Cómo funcionará? Y luego se sorprenden de que en cada estudio, en cada investigación de los últimos años, el sistema escolar siempre recibe peores calificaciones. Pero un país cuyo sistema escolar no funciona, sigue decayendo cada vez más. ¿Diría usted que eso fue ingenuidad política o fue incluso intencional para perjudicar a Alemania como lugar de desarrollo? No lo creo. Para mí eso sí sería una teoría de conspiración. ¿Por qué la señora Merkel, por ejemplo, tendría la intención de perjudicar a Alemania como lugar de desarrollo? Ella seguía creyendo, porque los empresarios le decían que beneficiaría al país y habría mano de obra. Simplemente fue una falta de conocimiento político. La señora Merkel asumió el cargo sin experiencia previa, nunca fue alcaldesa ni trabajó mucho en algún municipio para conocer esos problemas. Bueno, entonces estuvo ahí en Kulm, pero los problemas locales los conocía muy poco y por eso probablemente no se dio cuenta qué problemas surgen en vivienda, en escuela y así sucesivamente. Otra pregunta de la comunidad cuando reflexiona sobre décadas de política. Oscar Lafontaine, ¿por qué no logró reunir un movimiento mayoritario? ¿Fue por ser muy radical o dogmático? Eso hay que diferenciarlo. En el país sí tuve mayorías, aquí en Sarre, que desde entonces nadie más ha logrado. Una vez obtuve más del 54%, una cifra que ya es mayoría y con alta participación electoral. Eso es algo que hoy ya no funciona, ¿no? En el municipio también tenía mayorías absolutas. A nivel federal, en 1998 tuvimos la mayoría. Y generalmente se dice que yo tuve mi parte en eso. Pero de esa mayoría no salió lo que yo consideraba correcto. Y eso, a su vez, sería ahora un gran tema. ¿Hasta qué punto puede el gobierno federal actuar en contra de los intereses y estructuras de poder existentes? Ese es un tema para Trump, ya lo mencionamos. También fue un tema para la política federal. Y ahí, por ejemplo, una observación, porque ya Eisenhower lo reconoció, o su redactor de discursos. Seré algo sarcástico. La industria armamentista en ciertos países ya es tan poderosa que cada vez más determina la política. Debemos preguntar, ¿cómo se ve eso aquí? Y ahí tengo que decir, la industria armamentista, porque hablamos de eso, siempre debería estar nacionalizada, porque no creo que Putin o Xi, las dos figuras malvadas de la política mundial, estén siendo sobornados por la industria armamentista o sean obligados a hacer esto o aquello. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, Jimmy Carter, uno de los presidentes más importantes de ese país para mí, dijo, somos un país con corrupción política sin límites. Y eso ya es un juicio devastador, especialmente cuando se trata de guerra y paz. Oscar Lafontaine. Para terminar, 3 recomendaciones claras para que nuestros espectadores se desenvuelvan en este mundo caótico y fragmentado, para lograr claridad y soberanía. Trate de desarrollar un pensamiento propio. Lo digo conscientemente así. Trate siempre de mantenerse en la verdad. También hablo de intentos porque sé lo difícil que es siempre bajo las circunstancias respectivas. Y luego siempre plantee un arbolito de manzana. A pesar de todo, sigue creyendo en el futuro de la humanidad. Lo acaba de expresar muy bonito, señor Lafontaine. Podría escucharle durante horas. Para mí fue un gran regalo hablar con alguien que siempre mostró integridad en la política, incluso en momentos incómodos. Y hoy en día solo vemos oportunistas que se disfrazan de buenas personas, que se suben a la siguiente narrativa que les conviene para alimentar su ego. Buscan aplausos del lado equivocado, pero al final no tienen ninguna firmeza cuando hay un poco de resistencia. Y creo que esa es la diferencia.
entre un ícono y un oportunista. Por eso su voz sigue impactando hoy. Muchas gracias y todo lo mejor para Sarlan. Yo también le agradezco y le deseo todo lo mejor.